Buenas tardes a todos. Dios los bendiga. Muchas gracias por su atención, por estar conectados el día de hoy en este nuevo estudio, en este nuevo capítulo de la serie de servidores. En este día estamos estudiando el tema de servir a Dios es un privilegio. Así que les doy muchas gracias por estar conectados, muchas gracias por su atención y su tiempo. Y vamos a empezar con una oración para poder abordar este tema tan bonito y tan importante como hijos de Dios. Así que ahí donde se encuentra, por favor, si gusta, incline su rostro y vamos a hacer una oración para empezar este estudio y ponerlo en las manos de Dios. Padre Santo, te damos gracias por un día más. Gracias por la bendición de estar aquí, de tener una oportunidad más de disfrutar de las bendiciones que vienen de ti, que son abundantes. Te pido que bendigas a cada una de las personas que se están conectando, que están dispuestas, que han propuesto su corazón y su mente para recibir la palabra que tú tienes para nosotros el día de hoy. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque tú eres fiel y porque tú nos amaste primero. Gracias, Señor. Amén. Bueno, como les decía, el tema de hoy es servir a Dios es un privilegio. Y estuve leyendo lo que significa privilegio y en resumen, privilegio es estar exento de una obligación, gozar de una ventaja, tener exclusividad especial concedida por un superior o por determinada circunstancia. Es, por ejemplo, como cuando a veces algunas tarjetas de crédito que he visto que cuando viajan, no sé si se han fijado que en los aeropuertos hay lugares, salas de espera muy bonitas, muy bien acomodadas, que le llaman VIP Lounge. Pues hay algunas tarjetas de crédito, fíjese que estaba leyendo, que estaba viendo que si eres miembro de cierta tarjeta, tienes derecho a estar en ese lugar. Entonces eso viene siendo un privilegio. Perdón, el privilegio de estar en una sala con todas las comodidades, con refrigerio, con bebidas, un lugar muy cómodo donde usted puede esperar a que sea la hora de su vuelo, comparado con el resto de las personas que tienen que esperar en la sala común. Si es que le toca a veces un asiento, porque hay algunos aeropuertos, nos ha tocado que hay tanta gente que a veces no hay en tu puerta de salida, no hay ni una silla donde sentarte. Entonces imagínese, eso es dado por la tarjeta de crédito, le da ese privilegio. O a veces por alguna circunstancia, por ejemplo, cuando los que nacen en una cuna de real, como los reyes de España, los reyes de Inglaterra, los hijos, los príncipes, ellos por circunstancia, por haber nacido en esa familia, gozan de privilegios que los demás no tienen. Entonces, con eso entendemos que nosotros podemos tener privilegio, ya sea dado por una autoridad o por alguna circunstancia. Y me llama mucho la atención esto porque, aunque yo muchas veces he usado esa palabra, creo que no entendía muy bien el significado, como ahora lo estoy entendiendo. Fíjese, Jesús, que es nuestro gran ejemplo de siervo, de servidor, por circunstancia,
Imagínense, nada más y nada menos, Él era el Hijo de Dios y también tenía autoridad del Padre como Hijo de Dios. Así que por las dos partes, Él es un ser supremo y privilegiado. Entonces, entendiendo esto, podemos darnos cuenta de cuán grande fue el sacrificio de Él por nosotros. Sin embargo, Él abandonó esa posición de Dios y vino a nacer a la tierra como hombre para cumplir una tarea como siervo. Dios nos muestra de su amor al enviar al mundo a Jesús, su único Hijo, para que por medio de Él todos nosotros tengamos vida eterna. Así dice 1 de Juan 4:9. Primeramente, Jesús en su vida antes de su ministerio fue obediente, cumpliendo la ley al haber nacido en un hogar judío. Como sabemos, desde que Él era niño, imagínense, desde toda su vida como ser humano, cuando vino aquí en la tierra, Él vino a someterse, Él vino a ser obediente, siendo el Dios y teniendo un lugar privilegiado en el cielo. Él vino a la tierra y se hizo hombre. Y no solo cumplió las leyes de Dios dadas por Dios, sino que también los preceptos que tiene la ley judía, Él los cumplió. Él vino a cumplir esa ley. Cuando Él empieza su ministerio, Él se dedica a servir a los demás, especialmente a los débiles y necesitados de cuerpo y del alma y espíritu. Porque como sabemos, Él vino a los más necesitados. Él cuando vino y vio el sufrimiento humano en todos los ámbitos, porque incluso la gente que tenía dinero, gente que tenía poder, gente que también estaba sufriendo en su alma, en su espíritu, y fueron sanados por Él, fueron ayudados por Jesús. Jesús usó el poder del Padre para sanar, para restaurar, para liberar a los que estaban cautivos espiritualmente. Con sus enseñanzas daba aliento y esperanza a todo aquel que lo seguía y escuchaba. Mostró su poder como Hijo de Dios, dando sanidad y liberación al oprimido y resucitando muertos incluso. Imagínense, ahí se hizo el despliegue del poder de Dios al haber hecho algo que nunca en la historia de la humanidad se había visto. Alguien que resucitara a los muertos. Pero al final dejó a sus discípulos el ejemplo de servicio. Jesús no solo vino a mostrarnos amor, bondad, compasión, benevolencia, por medio del poder de Dios, restaurando al ser humano, sino que también vino a servirle. Una de las historias más poderosas de toda la Escritura proviene de la noche antes de su crucifixión. Jesús les enseñó a sus discípulos una lección inolvidable sobre cómo es el liderazgo de servicio. Y eso es algo que les quiero hablar en estas notas sobre este estudio. A veces se piensa que el liderazgo es el poder para hacer lo que uno quiere, el poder para controlar a los demás, el poder de manipular. Pero el liderazgo de Cristo, es decir, el liderazgo de servicio, tiene como objetivo hacer que la vida de la otra persona sea mejor. En el mundo de Dios, los esposos líderes se ocupan en primer lugar del bienestar de la esposa y de los hijos. En casa es donde empezamos nuestro servicio.
Mire qué bonita enseñanza. Y esto viene de Dios. Está escrito en Efesios 5:25. Los esposos deben amar a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. ¿A qué nivel nos está mostrando Dios con su ejemplo, primeramente, de cómo debemos de cuidar nuestra familia? Primeramente el esposo y la esposa también, cuidando a los que tenemos más cerca de nosotros. Nosotros servimos primeramente en casa a nuestra familia. El hogar es un lugar ideal para practicar el elogio, el consuelo y la lealtad a otras personas. El hogar es el lugar ideal para practicar el trato a los demás como más importantes que uno mismo, de ofrecerse y dedicarse personalmente para que la vida de otra persona sea mejor. El que no puede amar de manera incondicional a sus propios padres, hermanos y niños, probablemente no será capaz de hacerlo por nadie. Qué tremendo, ¿verdad? Si nosotros no podemos empezar por casa, sirviendo a los demás, sirviendo a los que amamos, ¿cómo vamos a alcanzar a servir a nuestra comunidad, a los necesitados que están afuera, en nuestros ministerios, en la iglesia, en nuestro trabajo, en la comunidad? ¿Cómo lo vamos a hacer si en la casa no sabemos ser atentos, no sabemos ser respetuosos, no sabemos dar el lugar a los demás? Creo que se nos va a dificultar mucho ir a hacerlo en otro lugar, porque es en casa donde nos enseñamos primeramente el respeto y el amor, la unidad, el compañerismo, la mutua ayuda. Qué importante es empezar desde casa. Y si no podemos nosotros hacer eso, es muy difícil que podamos hacerlo afuera. Y a veces nosotros podemos cometer el error de tal vez estar molestos en nuestra casa y no querer atender bien a nuestra familia por diferentes razones. A veces sentimos que hay en nuestra casa hostilidad, que no nos valoran, que dan por hecho que siempre vamos a estar ahí haciendo las cosas por ellos, y empezamos a sentirnos menospreciados, no valorados, y eso normalmente llega por la falta de comunicación, la falta del respeto que se ha perdido, y cuando eso sucede en casa es difícil. Es difícil poder ir afuera a servir, o a veces nos enfocamos en servir afuera a otras personas, porque afuera, para empezar en el trabajo, somos remunerados. Tal vez una amistad nos lo agradece, nos valoran. Tal vez recibimos recompensa de otros, halagos de otros, pero nuestra familia no. Y eso puede ser una de las razones porque a veces nosotros no servimos igual. ¿Por qué? Porque hay algo interior que no está bien. Hay algo en nosotros que no se encuentra bien. No nos sentimos felices, contentos de servir a nuestra familia por diferentes razones. Pero todo se puede arreglar con la ayuda de Dios y comunicándonos. Porque es muy importante que nosotros, que esa base que es primordial, que es un fundamento, que viene siendo el servir a nuestra familia, a los que nos rodean, lo podamos hacer primeramente ahí bien, para poder servir afuera, porque afuera nos va a suceder exactamente lo mismo. El día que no nos den las gracias, el día que no nos reconozcan, el día que no nos valoren, vamos a dejar de servir. ¿Por qué? Porque nuestro enfoque es la recompensa. Efesios 5:22 dice:
Y les estoy leyendo la traducción del lenguaje actual. Las esposas deben sujetarse a sus esposos, así como lo hacen con Cristo. Ahí habla de la sujeción, habla de tener el respeto por nuestros esposos y el esposo también por la esposa, como les había leído anteriormente en Efesios 5:25. El Dios que nos ama de manera incondicional nos forma para amar incondicionalmente también a todas las personas que nos rodean, no solo a los cristianos. Y como les decía, todo esto empieza en casa. El Señor nos formó para amar incondicionalmente también a los de afuera. Así que si no podemos hacerlo con los de casa, hay que buscar la manera, hay que encontrar cuál es el problema, qué es lo que está sucediendo en casa, para que nosotros encontremos esa paz, para que nosotros con amor sirvamos en nuestros hogares, siempre pensando en el bienestar de ellos. Y yo sé que hay muchas mujeres que están conectadas y pueden entender cómo nosotras como mujeres hacemos tanto. ¿Por qué? Porque necesitamos cuidar de nuestra familia, tener esa seguridad de que están bien comidos, bien protegidos, que los niños están poniendo ropa limpia, que los niños se van a dormir temprano, que están bien comidos. Todo eso requiere de un gran esfuerzo y de un gran servicio. No solo a los niños, a nuestros esposos, también los esposos. Yo sé que muchos se ponen de acuerdo. Muchos de nosotros trabajamos los dos aquí en este país, así que nos ponemos de acuerdo para ayudarnos mutuamente y nos servimos mutuamente. Y eso es lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Él es el que nos hizo así. Nos creó para servirnos los unos a los otros en amor. Dice Gálatas 6:10, siempre que nos sea posible, hagamos el bien a todos, pero especialmente a los seguidores de Cristo. Aquí dice, hagamos el bien a todos. Así que eso quiere decir que vamos a ser benévolos y vamos a servir a todos, no importa quién sea. Aquí el Señor no nos dice que nada más algunas personas, está hablando de todos, especialmente a los de la familia, claro, pero eso incluye las personas con las que trabajamos, las personas con que nos rodeamos, que nos encontramos en nuestro diario vivir. Es necesario que lo hagamos porque así Dios nos lo ha pedido y Él nos lo ha puesto en nuestro corazón. Y yo sé que a veces nos encontramos con gente, especialmente en estos tiempos, que están muy apuradas, muy estresadas y muchas veces de verdad que son groseros. A mí me toca, o sea, yo estoy también en este lugar donde está el caos y claro, hay días que también no tengo mucha paciencia y hay días que pues no me comporto como debería, pero Dios nos ha mandado a servir a todos, aunque sean rudos, aunque nos traten mal, aunque no estemos de acuerdo con sus ideales, con sus pensamientos, con su forma de ser. Nosotros hemos sido llamados a servir, a ser amables, a ser cordiales. Así que cuando lo hacemos, nosotros agradamos a Dios. Y sabe que todo esto que hacemos, no lo hacemos realmente para quedar bien con los demás y con la gente. O para que nos vean que estamos portándonos bien, que como hijos de Dios estamos haciendo méritos. El Señor diseñó esta forma de ser porque es lo mejor para nuestra alma. Cuando nosotros somos amables, a pesar de que las personas son groseras, a veces la gente se quedan pensando, ¿por qué fue amable si yo no me porté mal?
Y tal vez eso a lo mejor les beneficia, les calma un poco, los hace reflexionar sobre su comportamiento, sobre su prisa, sobre su carácter, sobre su temperamento, sobre su estrés, como que los hace ver que algo está mal. Pero a nosotros nos beneficia y nos trae una paz, una calma, porque cuando nosotros somos obedientes a Dios, siempre vamos a recibir bendición, porque somos obedientes a Él porque lo amamos. Y en nuestro caminar de día a día, entre más conocemos a Dios y más recibimos del amor de Él, y vemos su fidelidad, que aparte de que, a pesar de que fallamos, a pesar, de que somos imperfectos, de que estamos limitados, Él insiste y cree en nosotros. Cree en esa capacidad que ha depositado en nosotros. Él cree en esos dones que ha puesto en nosotros. Y como Padre está orgulloso de nosotros y nos encomienda tareas, no sin antes prepararnos para ellas, no sin antes darnos lo que nosotros necesitamos, las herramientas para realizarla. Nosotros muchas veces nos bloqueamos y tememos porque pensamos en lo que los demás van a decir. Que si no tengo los créditos, que si no tengo los estudios, los títulos, la escuela, la experiencia. Dios usa a los jóvenes todo el tiempo para enseñarnos cosas a nosotros, los que estamos más maduros. Tenemos que estar alertas siempre y ser humildes para ver en dónde Dios nos está hablando, cuándo Dios nos está hablando, porque Dios puede usar a los jóvenes, puede usar a los niños incluso. Fíjense que yo pues tengo nietos, algunos que ya me conocen, tengo nietecitos. Y el nieto más grande ya habla más, ya tiene 4 años. Y él es muy observador y él muchas veces nos habla, a veces a mi esposo y a mí, vamos manejando y nos empieza a hablar. Y yo sé que Dios lo usa también. Dios usa a los niños para hablarnos. Así que si Dios usa a los niños, puede usar a cualquiera. A veces, como le digo, nosotros mismos nos descalificamos. Sentimos que no somos merecedores de servir a Dios, de ser usados por Dios. Pero déjeme decirle que nosotros mismos no podemos acreditarnos, nosotros mismos no podemos calificarnos. Es la gracia de Dios. Es por medio de la gracia de Dios que nosotros somos santificados porque Él es santo. Por medio del sacrificio de la cruz, nosotros somos justificados y tenemos salvación por medio del sacrificio de la cruz. Y es por gracia, Él ya lo hizo. Si lo crees, tienes que vivir por fe eso. Tienes que creer que te vas a equivocar como ser humano. Vamos a fallar y Él lo sabe. Él sabe de antemano que vamos a fallar. Pero si nos ha escogido para una tarea, tenemos que creerle y tenemos que decirle sí, porque detrás de eso hay gran bendición, hay mucho aprendizaje, hay crecimiento. Nosotros estamos bendecidos al servir a Dios, al servir a los demás, porque aprendemos. ¿Cuántas veces no has ido a darle ánimo a una persona que está enferma, a visitarla en el hospital, a llevarle algo al que está en la cama recuperándose? Y yo te aseguro que tú te has salido más bendecido que la persona que fuiste a ayudar. Dios tiene ese plan perfecto para nosotros, para bendecirnos. Dios nos usa a nosotros. Dios usa a las personas, a cualquier persona, a cualquiera puede usar, al que esté dispuesto. Especialmente en estos días, yo te quiero decir, ahorita en estos tiempos en que tenemos familiares en el hospital, que no podemos acompañarlos por el contagio que hay ahorita, por la pandemia. Mucha gente afligida me han pedido oración y nosotros siempre estamos atentos para orar por ellos.
y están angustiados porque saben que sus familiares están en el hospital solos, que no tienen compañía. Pero déjame decirte que Dios usa personas. Dios usa a las enfermeras, a los doctores, a los médicos, al que esté ahí, el que tenga el corazón dispuesto. Dios lo usa para acompañar a los que están ahí solos, para darles una palabra de aliento, así como un familiar se lo daría. Ahí están ellos dispuestos. Yo lo he vivido personalmente en muchas ocasiones donde he estado sola en el hospital o en un procedimiento médico. Me ha tocado, y yo sé que Dios lo hizo con ese propósito, para que yo conociera hasta dónde llega su amor, hasta dónde llega el amor de Dios, porque a veces no pueden estar ahí nuestros familiares, no pueden estar los más cercanos, pero Dios sí está cerca de nosotros y usa a la gente que está alrededor para confortarnos, para darnos ánimo, apoyo. Y eso es lo hermoso de conocer a Dios. Cada día, en cada detalle, conocemos y recibimos de su amor. Y por medio de ese amor es que nosotros podemos continuar sirviendo, continuar esa encomienda que Él nos ha dado en esta tierra, de amar a los demás y servirles, aunque no nos traten bien, aunque sean groseros, aunque nos lastimen y nos hagan daño. El Señor nos ha llamado a servir. Yo sé que el Señor tiene algo especial para ti en esta tarde y Él te quiere hablar. Si tú has tenido temor de servirle, si has sentido que no mereces servirle, déjame decirte que no es por tus méritos, sino es por la gracia de Dios. La gracia por medio de la salvación, por medio de la redención de su Espíritu Santo, que es el que viene y te capacita, te da las herramientas, porque el Espíritu Santo es la presencia misma de Dios con nosotros. Así que yo te animo en esta tarde a que tienes la inquietud de servir, pero no has estado inseguro de hacerlo. Te digo que lo hagas. ¿Qué puedes perder? Al contrario, vas a ganar mucho, porque en el servir está la bendición. Pero bueno, ese es otro tema. Vamos a hablar sobre el trabajo. En el trabajo también Dios nos enseña que respetemos a nuestros superiores, que trabajemos honestamente y con empeño, incluso cuando nadie nos está mirando. Y eso está en Efesios 6, 7 y 8. Y pueden, en el versículo 8 dice, pueden estar seguros de que el Señor premiará a todos por lo bueno que hayan hecho, sin importar que hayan sido esclavos o libres. Así que el Señor nos bendice cuando nosotros servimos, incluso cuando no estamos de acuerdo. Mire, cuando nosotros trabajamos para alguien, tenemos una autoridad. Y yo sé que es difícil porque muchas veces ellos no tienen la razón. Son seres humanos igual que nosotros. Son seres que cargan muchas responsabilidades y están mucho más estresados que nosotros. Especialmente cuando es el dueño de una compañía o el manager, tiene muchas responsabilidades para responder hacia el dueño de la compañía o hacia otra entidad. Entonces carga con muchas responsabilidades y a veces están estresados, y sí, muchas veces son injustos, es verdad, y muchas veces tienen mala forma de pedir las cosas, pero Dios nos manda a respetarlos, a obedecer. Y qué difícil a veces es eso, porque muchas veces nosotros queremos defendernos y con argumentos y con justa razón, pero hay maneras de hablar sin faltar al respeto. Así que debemos servir nosotros también en el trabajo, representando el carácter de Dios también, para que ellos puedan conocer a Dios por medio de nosotros. También como ciudadanos servimos a este país, aunque reconocemos a Dios como nuestra máxima autoridad, nos sometemos a un gobierno, sus leyes y gobernantes. Dios nos manda respetar al gobierno terrenal,
La obediencia de los hijos de Dios trae bendición a este país, porque Dios es conocido por medio de las acciones de sus hijos. Mire, qué tan importante es portarnos bien. Fíjese que yo a veces escucho abogados criminales y familiares y de varios tipos. Y cuán importante es portarse bien. Inclusive en este estado de California, donde las leyes son muy, muy estrictas, no solo porque hay muchas demandas, por muchas razones, de todo hay demandas, pero por la forma en que las leyes están hechas, nosotros tenemos que portarnos más que bien, imagínense. Y si nos portamos mal, nos echan 3 cargos hasta que comprobemos que solamente tal vez tenemos uno. Así son las leyes aquí. Tenemos que portarnos más que bien. Dios nos habla de que tenemos que tener un buen comportamiento, de que debemos mostrar el carácter de Él ante todo, ser obedientes, respetar las leyes, porque sabemos que Dios es el que ha puesto a los gobiernos. Así que debemos de respetarlos, porque si no, imagínense que no hubiera leyes, imagínense que no hubiera gobernantes para castigar a los que se están portando mal y para premiar a los que se estén portando bien. Imagínense qué anarquía. ¿Cómo viviríamos? Estuviéramos peor de cómo estamos. O sea, si la situación es difícil, imagínese que no hubiera gobiernos. Entonces, ¿usted cree que a Dios le agrada que nosotros estemos evadiendo impuestos, que no seamos obedientes con las leyes fiscales, que no paguemos lo que nos toca pagar? No, el Señor nos manda a ser buenos ciudadanos, excelentes, más que buenos. En esa área debemos de esforzarnos para que este país o el país en donde usted se encuentre sea bendecido. Dice 1 Pedro 2:14, obedezcan también a los gobernantes. El emperador los ha puesto para castigar a los que hacen lo malo y para premiar a los que hacen lo bueno. Esta es la traducción del lenguaje actual. Los que servimos anhelamos la aprobación de Dios por encima de todo, pues fuimos creados por Él para buenas obras. Él es quien va a evaluar nuestra vida. Así que eso está en Efesios 2:10, si gusta leerlo. En conclusión, le voy a leer lo que pude yo aprender y recibir de este estudio. Espero que les sea de mucha bendición. Todos aprendemos todos los días. Dios nos va recordando cada día cuáles son sus deseos, nos va guiando para que no nos perdamos, para que sepamos para dónde ir. Él siempre está al pendiente de nosotros, dándonos cosas nuevas, cosas frescas, que son muy útiles para seguir en nuestro caminar en esta vida. Así que en conclusión, el privilegio de servir es cambiar la libertad por la esclavitud. Voluntariamente, al conocer a Dios por medio de la vida de Cristo y muchos hombres y mujeres de Dios, nos damos cuenta el gran sentido que toma nuestra vida cuando la ponemos al servicio de un plan perfecto de Dios. Confiados totalmente de ese propósito, somos motivados y alentados cada día a acercarnos al dador de la vida, aprender de Él y crecer en su carácter para seguir construyendo, para ayudar al crecimiento de nuestro hogar, en nuestros lugares de trabajo, que seamos piezas claves y no causa de pérdidas, en nuestra comunidad y país, contribuyendo a su bienestar, movidos por el amor que Dios nos muestra cada día y que Él vierte sobre nuestras vidas, porque si no somos capaces de sentirnos amados por Él,
es imposible que hagamos cualquier tarea. En 1 Corintios 13, ahí nos habla sobre esto. Y el pastor nos estuvo hablando sobre esto este domingo pasado, sobre el amor. Es necesario que nos acerquemos a Dios todos los días, que tengamos intimidad con Él, que nos acerquemos a Él, que lo escuchemos para recibir el amor de Él, para recibir las fuerzas que vienen de su palabra, porque es el pan, dice la Biblia que es el pan de vida. Nosotros necesitamos recibir alimento, así como el alimento físico, necesitamos el alimento espiritual para continuar sirviendo, para continuar amando, que es lo que nos mueve nosotros a servir primeramente a nuestra familia, a nuestra comunidad, a nuestra iglesia, incluso a los que no conocemos. El amor y la bondad que viene de Dios es lo que nos va a ayudar a nosotros a dejar nuestros privilegios. Tal vez podemos decir, bueno, en mi compañía yo tengo trabajando 25 años, ya merezco que me atiendan y ya haga menos trabajo. No, vamos a dejar ese privilegio para servir. Tal vez tengamos exclusividad en algunas cosas, como dicen señoría, pero no. El Señor nos dio su ejemplo. Él dejó su trono para nacer como hombre, para servirnos, para sanarnos, redimirnos y dejarnos un ejemplo. Y en sus últimas palabras con los discípulos, en Mateo 28:20 dice, y el 19 dice, id y haced discípulos, que yo estaré con ustedes hasta los últimos días. Así que nos ha dejado una encomienda y nos ha dejado el mostrar que somos amados por Él y que podemos amar a los demás porque Él ya nos amó primero. Muchas gracias, muy buenas noches, que disfrute ahí en su casa donde está y pueda digerir todo esto que el Dios nos ha dado en esta tarde. Y vamos a orar para despedirnos. Y así que allá donde se encuentra, también quiero recordarle que se conecte este domingo a las 2 de la tarde, que tenemos nuestro servicio habitual. Y yo sé que va a ser muy bendecido. Así que donde se encuentre, por favor, incline su rostro. Vamos a despedirnos con una oración. Gracias te damos, Señor, por esta tarde, por la enseñanza que nos das cada día, que es preciosa. La recibimos, Señor, con mucho amor, sabiendo que quieres que crezcamos en tu conocimiento y que seamos embajadores tuyos de tu reino, que te podamos representar primeramente en casa, con nuestras amistades, afuera donde trabajamos, en la comunidad donde estamos, donde quiera que estemos, Señor, que podamos nosotros representarte y saber que lo hacemos con tu ayuda, solamente con tu ayuda, por medio del amor que nos das, por medio de tu santificación, porque eres tú quien nos preparas y nos santificas, por medio de la sangre preciosa que derramaste en la cruz, por el perdón de nuestros pecados y que tenemos una nueva vida en ti, Señor. Gracias por todo lo que haces y por lo que seguirás haciendo, Señor, en nuestras vidas para impactar a otros, Señor, que vienen detrás de nosotros, que están esperando escuchar un mensaje de esperanza, Señor. En el nombre de Jesús oramos, te bendecimos y te damos gracias. Muchas gracias, Señor. Que Dios los bendiga. Muy buenas noches y gracias por su atención. Gracias por conectarse.